¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes con los participantes presentes, ponente y moderador. Continuando con la semana de la Junta, el segundo día de conferencias, tenemos con nosotros a nuestro moderador, el contador público colegiado certificado, el señor Julio Sánchez de la Puente, secretario técnico del Comité Técnico Nacional de las NIF de la Junta de Decanos. Adelante, estimado. Buenas tardes, estimados asistentes a este webinar por la Semana de la Junta. En esta oportunidad vamos a presentar a Mario Alfaro Luperdi, quien es el presidente del Comité Técnico Nacional de NIF, de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, contador público de la Universidad Alas Peruanas, certificación internacional en normas internacionales de información financiera, otorgado por el ICAIN. Asimismo, también gerente de auditoría, con más de 15 años de experiencia, miembro del Comité Técnico y Autoría de NIF en BDO Perú. Es uno de los gerentes a cargo de los trabajos de diagnóstico e implementación de NIF, consultas contables y trabajos de due diligence. También tiene especialización en instrumentos financieros por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialización en NIF por la Universidad de San. Egresado de la Maestría de Derecho Tributario, Fiscalidad Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín, curso en Sostenibilidad, Introducción a los Pilares SG por Bureau Veritas. Diplomatura en Criterios y Estándares por el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien, en esta oportunidad vamos a, Mario, ¿no? Con su conocimiento y amplia experiencia, nos va a comentar sobre la norma peruana de información financiera, las NIF para pymes, y digamos, ¿no? Que eh, estas NIF aparecieron, ¿no? Allá por el año 2020, ¿no? Con la resolución diferencias, similitudes, ¿no? Entre estos marcos normativos, ¿no? Entre ni plenas, ni para pymes, y la norma peruana de información financiera, ¿no? Como sabemos, ¿no? La NIF para pymes está dividida en varias secciones, ¿no? Que tienen ciertas equivalencias, ¿no? Por ejemplo, el marco conceptual de la información financiera está contenido en la sección uno, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, la sección 2, conceptos y principios generales, la ninguna presentación de estados financieros, ¿no? Y así, ¿no? Digamos, para cada norma, digamos, tiene como que su equivalente, ¿no? O por lo que se basan en estas normas, ¿no? Entonces, dejo en uso de la palabra para su exposición a Mario. Adelante, Mario. Muchas gracias, Julio, por la presentación. Muy buenas tardes con todos. El agradecimiento especial a la Junta de Canos por la invitación para estar presente con ustedes en este webinar. Eh, Vamos un poco a analizar los marcos contables, pero centrándonos básicamente en lo que es la norma peruana de información financiera. Partiendo de esa norma que se publicó este año, vamos a buscar ciertas semejanzas o similitudes o diferencias con los otros marcos contables que ya todos conocemos y que hemos venido aplicando de manera adecuada en cada una de las empresas de acuerdo al nivel que corresponde, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, permítame hacer la presentación respectiva de la norma, ¿ok? Norma peruana de información financiera para microempresas. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Cuáles son estas similitudes que tienen con la NIF plenas, la NIF pymes o qué diferencias o qué ha faltado en todo caso normar en este marco contable respecto a lo que nosotros hemos venido desarrollando, ¿ok? Entonces, para ello,
estructurado este webinar, ¿no? Un poco haciendo la referencia al marco legal, a cómo está organizada esta norma peruana de información financiera, ¿no? Los rubros a los cuales hace referencia y básicamente una descripción y una revisión en lo que nos toca en este tiempo, ¿no? O en esta hora casi media que ha sido asignada, reconocer, basado en los estados financieros, los temas de activos, pasivos, resultados y la aplicación por primera vez de la norma peruana de información financiera. ¿Ok? Bien, entonces, tomando en cuenta ello, vamos a empezar con marco legal, ¿no? Esta norma peruana de información financiera, como todos saben, ha sido aprobada mediante resolución 001-2024 del Consejo Normativo de Contabilidad, de fecha 24 de enero, pero esta norma se hizo pública, ¿no? Se oficializó en el Diario Oficial del Peruano el 29 de enero del 2024. ¿Ok? Y esto obviamente es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Como saben, tenemos este 1438, este norma que regula un poco el tema de cumplimiento normativo, en el numeral 6.4 del artículo 6, eh, dándole, digamos, sí, el sentido legal a la norma, ¿no? Y a diferencia de los cuestionamientos que siempre han habido con respecto al tema de las NIF plenas y la NIF para pymes, eran que por ahí siempre los amigos abogados nos decían, sí, pero las normas no se publican. En el texto de la norma como tal, entiéndase, no se publica, ¿no? Y por tanto, no se cumple con el tema esto de la publicidad y vigencia de las normas en las cuales se hace referencia en la Constitución. Pero esta norma ha marcado un hito, viéndolo desde el punto de vista legal, obviamente yo no soy abogado, ¿no? Pero nos da un poco el reforzamiento que tal vez por ahí hemos carecido cuando siempre nos han cuestionado este tema de la publicación de la norma. ¿Por qué? Porque esta norma ha sido publicada íntegramente en el Diario Oficial El Peruano. ¿Ok? Entonces, con esto ya no existe ese cuestionamiento de la publicidad y la vigencia de la norma porque está publicada íntegramente como tal en el Diario Oficial. A diferencia, obviamente, de lo que normalmente no se hace con la norma plenas y las normas para pymes, ¿no? Entonces, digamos, si cualquier cuestionamiento que existiera o que haya existido, siempre desde el punto de vista legal, ¿no? Respecto al tema de la publicación de la norma, queda, digamos, y zanjado con la oficialización en el diario El Peruano. ¿Ok? Entonces, quería darle, digamos, sí, esta pequeña, digámoslo así, introducción o este tema normativo porque es importante. Nosotros como contadores, obviamente, tenemos que, si bien es cierto, conocemos de normativa, conocemos de normas legales, tenemos que también conocer que obviamente ahora tenemos el respaldo, ¿no? O en este caso los colegas, ¿no? Agremiados van a tener el fortalecimiento normativo legal respectivo. ¿Ok? ¿Y esto por qué se dio? Porque como ya lo explicaba Julio al inicio, ¿no? Cuando se dio la primera en el año 2020 y luego en el 2021, este tema de regular y de, digámoslo así, hacer un recordaris, porque no es que desde el 2020, desde el 2021 se den a aplicar las NIF en el Perú, ¿no? Ese es un error que suele cometerse. Muchas empresas en la firma cuando vienen a nosotros nos dicen, oye, ¿desde cuándo está vigente? Tengo que hacerme adecuación a NIF porque desde 2020, 2021 está, digamos así, vigente la norma, ¿no? No, la norma está desde que fue incorporada en la Ley General de Sociedades, ¿no? Allá por la década del 90, ¿no? Y se incorporó en ese artículo la presentación de los estados financieros bajo las normas internacionales de contabilidad que en ese momento existían, hoy normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Entonces, desde ya existía. Lo que se ha hecho en estas resoluciones del 20, del 21 es simplemente decir,
quienes aplican qué normas, ¿no? Basados obviamente en el tema de los ingresos, ¿no? Con ingresos mayores a 2.300 aplican mis plenas o mis completas. Los que tienen ingresos entre 150 y 2.300 aplican las NIS para pymes. Y había este vacío que quedó cuando salió esta norma, era de que, oye, ¿y las empresas con ingresos menores a 150 qué norma aplicaban? Bueno, de manera supletoria podían aplicar o NIS plenas o NIS pymes, ¿no? Hasta que salga el marco normativo especial. Ya salió, ¿no? El 29 de enero se publicó la norma, ya tenemos una norma peruana para las empresas que tengan ingresos menores a 150 UITs, que es esta norma peruana de información financiera. ¿Ok? Entonces, tenemos ya el marco normativo contable completo, ¿no? Y por ahí seguro van a levantar la mano y van a decir, oye, pero yo soy una no lucrativa, ¿qué marco contable aplico? ¿No? Saben ustedes que hay un marco que se está preparando, que se está elaborando a nivel internacional para las entidades no lucrativas, ¿no? Y creo que han extendido el plazo hasta el 31 de marzo para recibir comentarios al segundo draft, ¿no? de esta norma. El tercer draft se estima que saldrá en el tercer trimestre del año, ¿no? Justo la semana pasada o antepasada hubo un evento donde vino gente del órgano que está impulsando este marco contable para las no lucrativas, ¿no? Entonces, con eso creo que se tendría el juego completo para todo tipo de entidades y nadie podría no aplicar las normas contables, ¿no? Ya sea plenas, pymes, norma peruana, microempresas o este marco para las no lucrativas. Pero hasta que obviamente no salga eso, tendrían que aplicar cualquiera de estos marcos que están vigentes. ¿Ok? Bien, ahora sí entramos de lleno ya en la parte normativa que contiene este marco contable, ¿no? Y qué diferencias o similitudes tienes con las normas para pymes y las normas para plenos, ¿no? Tal y como está contemplado en esta norma, esto está basado en el capítulo 3 en 18 capítulos, ¿no? Sobre que es una microempresa, los conceptos y principios, los estados financieros, ¿no? Y comienza a analizar ciertos rubros de activos, pasivos, ingresos. Hay un capítulo especial para el tema de arrendamientos y la aplicación por primera vez de la norma de cómo debería tratarse ello. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta, vamos a empezar a analizar. Primero, esta norma ha querido indicar o hacer una referencia a que es una microempresa, ¿no? Es una entidad que informa, que prepara estados financieros para una toma de decisiones económicas y este marco o una microempresa va a estar alineada a lo que establezca el Consejo Normativo de Control. Entonces, ahí es una referencia explícita a que, oye, este marco de microempresas, ¿quiénes lo van a aplicar? Pues es el Consejo Normativo de Contabilidad quien define o quien decide quiénes van a aplicar este marco. Y como hemos indicado y lo hemos visto en la lámina anterior, está básicamente enfocado para aquellas entidades que tengan ingresos menores a 150 unidades impositivas tributarias. Para ellos va este marco. ¿Ok? Entonces, y uno dice, esa es una microempresa, ¿no? ¿Y qué referencia tiene con las plenas y con las NIS para pymes? Bueno, entiéndase que en el marco de NIS para plenas se dice que ese marco lo aplican todas las empresas que tienen, digamos, sí, la obligación de rendir cuentas públicas, ¿no? Entonces, entiéndase, acá en Perú las que cotizan en bolsa tienen la obligación de rendir o aplicar el marco de NIS para plenas. La NIS para pymes, a nivel mundial, la aplican cualquier entidad que no tiene obligación de rendir cuentas públicas. Entiéndase, aquella que no cotiza o que no tiene inscrito valores en la bolsa perdón, inscrito acciones o bonos que se lleva en una bolsa de valores, ¿no? Eso es a nivel mundial. En el Perú se le ha dado la particularidad de que esta NIS para pymes la aplican a aquellas entidades que tienen ingresos entre 150 y 2.300 unidades, ¿no? Y, como repito, este marco, que es obviamente el marco para las microempresas y que está delimitado por lo que pueda definir finalmente el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Ok? Entonces, eso para un poco hacer su símil con lo que dice NIS plenas y NIS para pymes. ¿Ok?
Luego, en esta parte de conceptos y principios generales, esta norma peruana de información financiera hace una revelación o hace una descripción de las características cualitativas que tiene que tener los estados financieros. Si hacemos el símil con, y voy a presentar aquí, si hacemos el símil con norma peruana, con el marco, con la norma plena. Esto lo tenemos obviamente referidos en el marco conceptual. En la NIS para pymes lo tenemos obviamente en la sección 2 de la NIS para pymes, ¿no? En lo que se respecta a conceptos y principios fundamentales, ¿no? Y bueno, aquí en este marco de NIS para peruana de información financiera está contemplado, permítanme aquí, hago la presentación. Esto está eh, aquí en el... Vamos a ver aquí. Y esto está por aquí. ¿Ok? Esto está aquí, ¿no? En el capítulo número 2, ¿ok? De conceptos y principios fundamentales, ¿ok? ¿Qué dice? Bueno, simplemente habla de características cualitativas que deben tener los estados financieros, como la comprensibilidad, el tema de la relevancia, el tema de la materialidad o la importancia relativa, la representación fiel de los hechos económicos que pueda tener la entidad, hace una referencia sobre la esencia respecto a la forma, ¿no? También introduce o reconoce el tema de la prudencia, la integridad, la comparabilidad, oportunidad y el equilibrio entre costo y beneficio, ¿no? Este último punto, ¿no? De equilibrio entre costo y beneficio, ¿no? También está contemplado en los otros marcos contables, ¿no? A diferencia de en la NIS Pymes, que se dice todo lo que te produzca un costo y esfuerzo desproporcionado, evítalo siempre y cuando la norma te lo permita, ¿no? Entonces, eso obviamente está en NIS para pymes, no lo estamos viendo en este marco especial. Entiendo yo que no es que haya faltado, sino que obviamente el sector al que está dirigido este marco especial, ¿no? Entendamos que no va a incurrir en cosas por el estilo, ¿no? Luego, en esta parte también de los conceptos y principios generales, ¿no? Se habla del tema de cómo reconocer activos, pasivos, ingresos y gastos, ¿no? La fiabilidad que se tiene que tener en la medición, en las obligaciones, ¿no? Cómo debemos medir los activos, pasivos, ingresos y gastos. Entendamos, vamos a ver un poco más adelante, que por lo que conversamos en su momento con la Dirección Nacional de Contaduría, se van a emitir o se deben emitir algunas guías, ¿no? Posteriores a esta norma, donde dicten o especifiquen algunos ejemplos o tratamientos especiales que establece este marco, ¿no? Luego el tema del reconocimiento, cuando reconocer ciertas partidas en los estados financieros, ¿no? Nos habla también de los activos y pasivos contingentes. Vamos a ver más adelante que hay ciertas particularidades con respecto a los otros marcos. El tema del deterioro y el valor recuperable, acá se habla de deterioro, pero vamos a ver que en algunos aspectos no se indica cómo calcular el deterioro. Entonces, por eso les indicaba que lo más probable es que se puedan emitir próximamente lineamientos, guías, qué sé yo, que complementen esa norma, ¿no? Para determinados acápites o determinados cálculos que se tendrían que hacer, ¿no? Y finalmente el tema de la baja en cuenta, ¿no? Y como marcos generales también se habla del tema del devengo. Esta norma no está bajo un criterio de percibido, está bajo un criterio de vengado, ¿no? Tanto para el tema de ingresos y gastos, ¿no? Eh, prohíbe el tema de compensación de activos y pasivos, ¿no? O ingresos y gastos, permite la corrección de periodos perdón, de errores de periodos anteriores. Si bien es cierto, no es tan explícito como el tema de la NIC 8, ¿no? Y como la sección de la NIC para pymes, pero hay una cápita respecto de cómo tratar esos, cuando estamos corrigiendo errores de los años anteriores. Y el tema de la conversión a moneda de presentación, ¿no? Si bien es cierto, acá no se habla de moneda funcional, de moneda de presentación, de moneda de registro, ni nada por el estilo, pero sí dan eh, lineamientos para decir cuándo hacer un cambio, cuando se prepara un estado financiero bajo una moneda y se quiere hacer la conversión hacia otra. Entonces también está establecido algunos lineamientos
al respecto. ¿Ok? Eh, bien, entonces, para empezar ya de lleno a lo que son los estados financieros, cómo los trata el marco, la norma peruana de información financiera, y cómo lo está tratando los otros marcos, plenas y pymes. Aquí obviamente también se hablan de los 4 estados financieros, ¿no? Tuvimos la oportunidad con Alex, ¿no? De participar en la revisión de este marco, de los borradores y todo, y justo decíamos, oye, pero ¿por qué incluir un estado de flujo de efectivo? ¿No? Porque esto inicialmente no estaba en el texto original de la norma, ¿no? El estado de flujo efectivo, decíamos, pero ¿por qué no? ¿Por qué se tiene que incluir, ¿no? Entonces ahí obviamente dimos nuestra posición de que se podía utilizar este flujo, que incluso era un requisito del ente regulador, en este caso SUNAT tributario, no el ente regulador tributario, que exigía para determinados contribuyentes presentar como parte del libro de inventarios y balances este estado de flujo de efectivo, ¿no? Y obviamente inclinamos de que no era nada complicado si utilizaba solamente el método indirecto. Entonces, entiendo yo que hacia ese camino va enfocado esta norma, ¿no? A una presentación bajo un método indirecto, ¿no? Entonces, con eso, alinearlo a lo que decía NIS plenas y NIS pymes, que la contabilidad tiene que presentar estos estados financieros. Situación, resultados, ojo que con el nombre, digo estado de resultados, no hay estado de resultados y otros resultados integrales, como lo dice la NIS plenas, no hay el famoso estado de resultados y también resultados integrales o el estado de resultados y ganancias acumuladas, no lo hay. Esta norma se centra solo en lo que es el estado de resultados como un único estado financiero, ¿okay? A diferencia de los otros 2 marcos contables. Porque, recuerden, va dirigido a microempresas, ¿no? Acá se le ha puesto un límite, ¿no? Y se entiende que esas entidades solo tienen esta partida. Por tanto, aquí no va a haber los famosos otros resultados integrales, ¿no? Y tampoco se va a unir el estado de resultados con el estado de cambios en el patrimonio, no va a haber esta unión entre estos 2 estados como lo permite la NIF plena, perdón, la NIF para pymes, cuando se tienen solo movimientos de partidas respecto al tema de dividendos, resultados de ejercicios y te permitía eh, formar el famoso estado de resultados y ganancias acumuladas. Bueno, eso no está contemplado en el marco de la norma peruana de información financiera. ¿Okay? Y también, adicional a los 4 estados financieros, se complementan con las notas, en la cual obviamente se dice que tienes que hacer referencia a las notas, ya sea basado en números o letras, se tiene que identificar a la entidad, el ente económico, cuáles son las políticas y prácticas contables que sigues y obviamente una secuencia lógica de la misma. ¿Ok? Entonces, con eso, como repito, la única diferencia que hay con los otros marcos contables, plenas y pymes, está básicamente en este estado financiero, ¿no? Y obviamente en lo que respecta al estado de flujos, ¿no? Sabemos que los otros 2 marcos permiten tanto el método directo como el método indirecto. Aquí, si bien es cierto, no lo dice explícitamente, nos da a entender que podemos abocarnos o referirnos o preparar este estado financiero bajo un método indirecto, ¿no? Siempre y cuando respeten los 3 tipos de actividades que son inversión, operación y financiamiento. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más nos dice esta norma? Bueno, ya un poco entrando de lleno a cada uno de los estados financieros, en lo que respecta al estado de situación financiera, te indica, perdón, te indica que debas presentar una distinción entre las partidas corrientes y no corrientes, eso también los tienen los otros marcos contables, pero la novedad es que en los marcos anteriores o los marcos superiores, llamémoslo así, plenas y pymes, ¿no? Revelas en función obviamente a lo que te dice cada uno de ellos. Acá se exige una revelación mínima, ¿no? De ciertas partidas, ¿no? Si nos vamos a la norma como tal, ¿no? Cuando hablamos del estado de situación financiera, vamos a irnos a la norma para que la puedan un poco revisar, ¿no? Eh, Aquí está, ¿no? En el acápite 4, estado de situación financiera, dice
una microempresa revelará como mínimo. Entonces, digamos así, ese como mínimo indica que, oye, menos de esto no puedes tener, ¿no? ¿Qué es lo que no puedes dejar de revelar? El efectivo, las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas, el tema de inventarios, el tema de propiedades, planta y equipo, cuentas por pagar, las obligaciones laborales, los pasivos financieros y el patrimonio, ¿no? Entonces es una, llamémosle que es una exigencia de la norma a que se revele por lo menos estas partidas. Si por ahí quieres revelar otras, lo puedes hacer, pero lo mínimo que debe contener como parte de las revelaciones en las notas son estos componentes. ¿Ok? En lo que respecta al estado de resultados, que hemos dicho es un estado de resultados único, no hay otros resultados integrales, no hay otras ganancias acumuladas, es un resultado, llamémoslo, así como teníamos antes el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, básicamente esto está enfocado a eso, pero recuerden que ya no se llama ganancias y pérdidas, sino que se llama estado de resultados. Incluso, como deben haber escuchado por ahí, porque ha estado, digamos, como que de moda en las redes sociales, básicamente en el LinkedIn, ¿no? La famosa NIF 18, que está próxima a emitirse, que ya sale ahora en abril, ¿no? Y que entrará de acá a un par de años, en la cual se cambia el estado, los estados financieros primarios, y hay un cambio básicamente en ese estado de resultados, ¿no? Alineándolo un poco a lo que hace el flujo, convirtiendo el estado de resultados o clasificando el estado de resultados en actividades de operación, inversión y financiamiento, ¿no? Eso es lo que está próximo a emitir, ¿no? En esta norma peruana de información financiera te dice, mira, hay una estructura de ventas menos costos, ¿no? Tienes una utilidad bruta, de ahí vienen obviamente todos los gastos, te dice que hagas un desglose de gastos en función, ¿no? A los gastos de la entidad, ¿no? Y también te exige un tema de revelación mínima, ¿no? Tienes que revelarme los ingresos, el costo de ventas y el gasto por impuesto a la renta, así como los otros ingresos y otros gastos. Entonces, si nos vamos ya a la parte práctica, obviamente entendemos que el famoso estado de resultados, ¿no? Va a tener esta estructura donde está el ingreso con el costo, habla de una utilidad bruta, hablan de los otros gastos, entiéndase, gastos administrativos, ventas, financieros, gastos financieros, otros ingresos, y también te habla que tienes que mostrar el tema de la utilidad del ejercicio, ¿no? O el gasto por impuesto a la renta, ¿ok? Para finalmente tener el resultado neto, ¿no? Ya sea ganancia o pérdida, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a tener como estado, finalmente como estado de resultados. Como repito, no está contemplado el tema de otros resultados integrales. ¿Y por qué? Lo vamos a ver más adelante cuando vemos el tema de propiedades planteadas. ¿Ok? En lo que respecta al estado de cambios en el patrimonio, ¿no? Lo que te pide es una conciliación entre el inicio y el final del periodo corriente, presentado por separado, considerando que pueden haber aportes, que puede haber un resultado del periodo, que pueden haber dividendos y que pueden haber otros cambios, ¿no? Si esto lo llevamos a la presentación correcta, pues lo que vamos a tener es más o menos esto de aquí, ¿no? Con la entidad, el estado financiero, ¿no? Que esto es lo que está regulado en los principios fundamentales, y te dice, oye, al inicio del periodo, lo que tienes al inicio del periodo, los componentes por separado de cada uno de los movimientos que se pueden presentar, si hay distribución de dividendos, si hay aportes, si hay detracción de reserva, ¿no? Que esto obviamente está limitado para determinadas entidades de acuerdo a la Ley General de Sociedades, el tema de la utilidad neta, ¿no? Y finalmente la conciliación con el saldo al final del ejercicio, ¿no? Al inicio, al final y qué hay en cada uno, pero obviamente separado, respetando cada uno de los componentes, ¿ok? Es decir, no podamos mezclar o no podemos poner todo en uno solo, en una sola descripción, ¿no? Sino que obviamente tenemos que separar los movimientos tal y cual se puedan presentar, ¿ok? Y en lo que respecta al estado de flujo de efectivo, bueno, la clásica definición que te dice, sepárame las actividades del movimiento al efectivo por actividades de operación, actividades de inversión y de financiamiento. Como repito y como lo estaba precisando hace un momento, si bien es cierto, no se indica qué método usar, ¿ok? Nos inclinaríamos, o me tomo el atrevimiento a título personal, ojo,
de decir que podríamos utilizar el método indirecto, que es el más sencillo, porque simplemente es un tema de variaciones entre un año y otro, ¿no? Entonces, ¿qué es el más sencillo, que no genera tanto problema, a diferencia del método directo donde tienes cobranzas, pagos, impuestos, todo ese tema, ¿no? Entonces, podríamos, digámoslo así, decir que hacia eso está enfocado esta norma peruana, a diferencia de los otros dos marcos contables que sí están claramente establecidos que lo puedes presentar por cualquiera de los dos, ¿no? Aquí no se ha especificado ni se ha indicado que, digamos, sí qué método es el que hay que considerar. ¿Ok? Bien, vamos a ahora entrar a ver algunos aspectos que también están regulados en la norma, ¿ok? Para determinados componentes, tanto del estado de situación financiera como el estado de resultados, ¿ok? Y vamos con el efectivo y equivalente de efectivo. Esto en la norma peruana de información financiera dice que comprende el efectivo, que comprende las cuentas bancarias, cuentas de ahorros y considera el dinero electrónico, ¿no? Como sabemos, ya hay un tema de dinero electrónico, ya hay billeteras electrónicas que se manejan, entonces esta norma tampoco nos ha querido quedar tan desfasada y ha incorporado el tema de dinero electrónico como tal, ¿no? ¿Cómo se tiene que medir el efectivo? Bueno, ahí simplemente nos dice que se mide al valor nominal y en el momento inicial tiene que medirse al costo histórico. ¿Ok? Hacemos el símil con norma plenas y norma para pymes, ¿no? Tenemos una norma en cada una de ellas que habla de esto, ¿no? Nos habla también de qué es efectivo, ¿no? De qué es equivalente efectivo. Bueno, a diferencia de las NIS plenas, normalmente dice que en el momento inicial es costo histórico, pero el momento inicial, medición posterior es valor razonable, ¿no? Pero sabemos que en la práctica, tanto el valor razonable como el valor nominal, como que van por ahí de la mano, ¿no? Lo, digamos así, particular que ha colocado esta norma peruana de información financiera es el tema de las inversiones. Una microempresa podría tener inversiones que son instrumentos de deuda o instrumentos de patrimonio, ¿no? Y acá viene el primer tema, porque dice, lo tienes que medir al valor razonable, ¿no? Salvo que se cuenten con cotizaciones y también tienes que demostrarme que no haya una evidencia de deterioro. Entonces aquí uno dice, oye, una microempresa, ¿cómo mide valor razonable una inversión? ¿No? Porque no nos habla incluso del tema del valor de participación patrimonial. Entonces, y habla también de una medición de deterioro o una prueba de deterioro para la inversión. Entonces dice, ¿y cómo hago esa prueba? Entonces, es por eso que les digo que nos da la impresión de que van a haber guías que complementen esta norma peruana, ¿no? Donde se va a tener que especificar, oye, para el caso de las inversiones, ¿cómo vas a medir a valor razonable? ¿Qué criterios considerar o qué componentes vas a tener en cuenta para medirlo? Y en lo que respecta al deterioro también, ¿no? Porque sabemos que en el caso de la NIC para plenas, haciendo referencia a la NIC 36, deterioro del valor de activos, sí hay formas de medir o calcular comparando valor en uso con el valor en libros. Este valor en uso es una comparación de dos valores, entonces hay todo un tema al respecto, ¿ok? Pero digamos, sí, lo curioso es que dice, salvo que se cuente con cotizaciones, ¿no? Entonces, imaginemos, si yo tengo esta empresa adquirió acciones de una entidad que cotiza en bolsa y la cotización a diciembre 22 era del 26 y hoy la cotización al cierre del 23 es de 35, pues digamos así que el valor razonable de la inversión va a ser la fluctuación entre el valor del 26 al que fue adquirido con el 35, que es el valor que ahora tiene la inversión. Entonces, pero ¿qué pasa cuando no tengo un valor de cotización? ¿Qué pasa cuando no hay esto? ¿No? En el mercado no hay una cotización al respecto. ¿Cómo determino yo el valor, el valor razonable de la inversión? Bueno, por eso es que, como digo, nos atrevemos a decir que va a haber una guía posterior que indique o que precise, incluso con ejemplos, ¿no? Recuerden que esto hemos tenido en tiempos atrás manuales contables, ¿no? Justo el otro día en sesión de comité conversábamos y uno de los colegas decía, sí, yo tengo los manuales
del sector minero, del sector agrícola, ¿no? Del sector comercial, del sector industrial. Si yo tengo los manuales, nos estaba contando que se había ido a la Biblioteca Nacional, creo, ¿no? Y a pedir una copia de esos manuales que los tiene. Entonces he dicho, ok, oye, sí me gustaría leerlos. Yo particularmente no sabía que existían, que se habían trabajado de un momento. Entonces entiendo yo que ahora esta norma peruana va a alinearse y va a conllevar a que se añadan estas guías o estos pequeños manuales para poder determinar estos conceptos, ¿no? Entiendo yo que por ahí va la esencia de la norma. ¿Ok? Luego tenemos las famosas cuentas por cobrar. Es uno de los rubros importantes en cualquier entidad, el tema de las cuentas por cobrar. Bueno, aquí la norma peruana dice o habla en este caso de las cuentas por cobrar, de documentos. Miren ahí, documentos por cobrar también son en este caso activos y otras cuentas por cobrar. Precisa que se tienen que medir al costo histórico y que se registran, ojo, al valor de la factura o al documento del cobro. Entonces aquí viene una particularidad porque acá en Perú nosotros emitimos un documento, ¿no? En cumplimiento de la norma tributaria, ¿no? Para efectos de IGB, ¿no? Porque sabemos que para efectos de renta, obviamente el tema de la emisión de comprobante, digamos, en algunos aspectos que no sea costo-gasto, no, no es, digamos, indispensable para ello. Pero aquí esta norma te dice, tú me vas a reconocer una cuenta por cobrar y entiéndase que por ende tendría que reconocer un ingreso por el valor de la factura. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa si la factura o el documento de cobro no está alineado al cumplimiento del reconocimiento del ingreso? Pues ahí podríamos tener una divergencia o un problema al respecto, ¿no? Porque si hay un acápite de reconocimiento de ingresos o de cuándo reconocer un ingreso. Pues ahí podríamos tener un tema. Y otro de los puntos que trata la norma peruana es sobre la estimación de la incobrabilidad, porque te dice, tú vas a reconocerme una estimación de incobrable, ojo, no le llama cobranza dudosa y no le llama pérdida crediticia esperada, ¿no? Simplemente le llama estimación de incobrabilidad. Dice, de acuerdo al negocio y al riesgo crediticio del cliente. Y esta palabrita acá, riesgo crediticio. La pregunta es, ¿y cuál es ese riesgo crediticio? Entonces, si me voy al caso práctico, ahí les puse un ejemplo, dice la compañía Domínguez, dedicada a la venta de autopartes, realiza una venta a Franco IRL por 25.000, siendo el plazo de crédito de 60 días, y a la empresa Cueva IRL por 30.000, siendo el plazo de crédito de 90 días. Han transcurrido el tiempo necesario y no se le ha realizado el cobro. La pregunta es, ¿y en qué momento debo registrar entonces la estimación de incobrables? En 60 días para Franco y en 90 días para Cueva, todo a 90 días, todo a 30 días. ¿A qué se refiere la norma cuando habla el tema del riesgo de crediticio de los clientes? Entonces, me atrevo a decir, ojo, a título personal, no es ni posición de la Junta, ni del comité, ni de BDO, ni nadie. Particularmente, yo me atrevería a decir que si la norma me está poniendo el riesgo crediticio, entiéndase que si mi cliente Franco IRL no me paga en el día 61, tendría que reconocer la incobrabilidad de 25. Si mi cliente Cueva no me paga en el día 90, al día 91 tendría que registrar la incobrabilidad, porque, digamos así, ese es el riesgo crediticio que yo tengo. En este caso, para cada uno, para cada cliente en particular. Repito, mi opinión personal. No sé, de repente pueda que más adelante se salga una guía explicativa al respecto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Bueno, si lo alineamos esto a marcos superiores, en NIS para pymes tenemos la sección 11 y la sección 12 que habla de los instrumentos financieros, que nos habla básicamente del deterioro y que te dice cuando hay una evidencia objetiva del mismo. Si me voy al otro lado, a las ligas mayores, en NIS plenas, sí hablamos de pérdidas crediticias esperadas, ¿no? Se habla de un modelo simplificado para cuentas por cobrar comerciales, se habla de un modelo general para los otros tipos de activos. ¿Ok? Entonces, y esta norma, como repito, alinea un poco al tema del documento. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en esta norma peruana? ¿No? La pregunta es inventarios. ¿No? ¿Qué consideramos como inventarios?
en la norma peruana de información financiera, bueno, todos los activos que la compañía posee para la venta, para la producción o para la suministra o para material o para convertirlo en la utilización de materiales o suministros. ¿Ok? ¿Cómo se mide los inventarios? Pues la norma dice que se mide al costo, ya sea de adquisición o producción, ¿no? Y que los métodos permitidos para la evaluación de los inventarios, el famoso método PEX o el famoso promedio. No es permitido el WEX y habla de un deterioro del valor de inventarios, pero acá surten unas preguntas. ¿Me permite la capitalización de intereses esta norma? Entiéndase que no. No lo dice explícitamente, pero podemos entender que no, porque no hay una norma que hable de la capitalización de costo por préstamos. ¿Qué pasa si soy una empresa que produce o fabrica? Y como sabemos, en una empresa de producción o fabricación tenemos los tres elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y tanto la NIS plena, la NIS pymes y la NIC plena me dicen que cuando voy a asignar el costo, tengo que determinar la capacidad normal de la planta y hacer una distribución de los costos indirectos en función a esta capacidad de planta. Entonces, la pregunta es, oye, las microempresarios también tienen producción. La pregunta es, ¿podría hacer los costos indirectos también separando cuando fabrico por debajo de la capacidad normal y reasigno los costos indirectos fijos y los variables? Bueno, queremos entender que no. ¿Ok? Queremos entender que no. Y la norma para microempresas dice, habla de un deterioro del valor de los inventarios. Y ahí justo va la pregunta, ¿no? Estamos hablando del BNR. Yo de lo que entiendo de la lectura de la norma, no habla del BNR, como si lo habla la norma para pymes, como si lo arma la norma plena, ¿no? Habla de un BNR como medición posterior. En esta norma peruana de información financiera no se habla, pero sí se habla de un deterioro y dice claramente cuando hay una evidencia objetiva, ¿no? O una evidencia de que el producto está deteriorado, ¿no? Por acá está la norma, ¿no? Dice, las microempresas se valoran al final si los inventarios están deteriorados, es decir, si en valor en libros no es totalmente recuperable, cuando hay evidencia objetiva por daños, obsolescencia o precios de ventas decrecientes. Es lo único que nos dice la norma al respecto. Por tanto, entendamos que no es un BNR como tal, como si está en los marcos de plenas y en los marcos de pymes. ¿Ok? ¿De qué más trata esta norma? También habla de las famosas propiedades planta y equipo. ¿Ok? Y nos dice que son activos tangibles para uso, obviamente, para uso o para producción y que se espera utilizar en más de un periodo. En el momento inicial, estas propiedades planta y equipo se tienen que mirar al costo, que cuando tú adquieres un bien y tienes terreno en un edificio, lo tienes que separar y te permite también el tema de la componentización. Cuando tienes el tema de instalaciones, por ejemplo, te permite hacer esa componentización. Y como modelo posterior, solo permite el tema del costo, ¿ok? Entiéndase, costo inicial o costo de adquisición, menos la depreciación. Esta depreciación tiene que ser hecha en función a la expectativa de vida de la compañía que espera obtener. Y ahí nuevamente vamos con las preguntas, ¿no? Capitalización de intereses, entendemos que no hay, entendemos que no se habla de esto, ¿no? Revaluación, si solo habla del modelo posterior del costo, entendamos que no hay modelo de revaluación, no está permitida, está prohibida la revaluación en las microempresas, ¿ok? Si hablamos al tema de la depreciación, sabemos que tanto en NIS plenas como en NIS para pymes se dice que la depreciación es igual al importe depreciable entre la vida útil y el importe depreciable es el costo menos el valor residual. Acá hablamos de valor residual, pues no hablamos del valor residual, o mejor dicho, la norma no habla de un valor residual, por tanto entenderíamos que ese valor residual es cero y entendamos que lo que se busca es que se pueda deducir el bien, digámoslo así, en su totalidad, solo en función de la vida útil o la expectativa de vida útil de la compañía. Hay un tema de deterioro, no habla de deterioro en el tema de las propiedades planta de equipos, sí lo hablaba, como por ejemplo lo vimos en los inventarios, se hablaba de un deterioro. Aquí en el tema de propiedad planta de equipos no se habla de deterioro
y por tanto, entendamos que no estaría sujeto a ello este tipo de activos. ¿Ok? Yéndonos al otro lado del estado de situación financiera, tenemos que habla de los pasivos financieros y las cuentas por pagar. Se habla de cuentas por pagar, documentos y préstamos, entiéndase que pueden ser préstamos a terceros, financieros y todo. Habla de una medición al costo histórico, sí, por tanto se descarta una medición posterior a valor razonable, como si lo permite, por ejemplo, en la NIF 9, en las NIF plenas, y en NIF pymes también un tema de costo histórico. Y entiendo yo que, perdón, esa norma sí ha incorporado un tema de obligaciones laborales. Entiendo que sí quiere que se abra en una cápite o en una cuenta especial todo lo que son obligaciones laborales. Entiéndase con sueldos, vacaciones, gratificaciones, bonificaciones, todo lo que pueda tener. Todos los beneficios de los empleados, ¿no? ¿Cómo lo debo medir? Pues la norma dice que se tiene que medir al valor reconocido que se espera pagar por ellos, ¿no? ¿Y qué pasa si yo tengo beneficios laborales a largo plazo? Bueno, la norma te dice que hagas la mejor estimación, no lo ha contemplado, pero te dice que hagas la mejor estimación contable. La pregunta es, ¿qué pasa si tengo una provisión por un despido arbitrario que mi trabajador lo fue a reclamar? Estamos ante un pasivo contingente, ¿no? Y el abogado dice que es una situación probable, ¿no? ¿Tendría que registrarlo o no? ¿Qué nos dice en este caso? Sabemos que en las marcos de NIS plenas y NIS pymes sí hay una obligación de reconocer esos pasivos contingentes. Si me voy al tema de la norma peruana de información financiera, cuando vamos a este cápite de pasivos contingentes, por acá, lo que me pasé, dice lo siguiente, ¿no? Se me fue, ¿dónde estás? Obligaciones, fiabilidad. Aquí lo tenía, acá está, ¿no? Un pasivo contingente es una obligación posible, ¿no? Pero incierta, ¿no? O una obligación actual que no se reconoce porque no cumple las condiciones del párrafo 2.4. Entonces, entenderíamos que no hay o no se permite el reconocimiento de un pasivo contingente en caso fuera una, digamos, si, o tenga un grado de contingencia probable, ¿no? Entenderíamos eso, ¿ok? Si nos vamos al otro estado financiero, cuando hablamos del estado de resultados, ya hemos dicho que es un único estado de resultados, no hay el segundo componente de otros resultados integrales y tampoco hay un componente de ganancias acumuladas, no existe como tal, ¿ok? Pero nos habla de los ingresos y me dice, cuando habla de ingresos, dice ingresos por venta de bienes, por prestación de servicios y otros ingresos. Y la particularidad, esto es que ha traído un poco a colación lo que antes teníamos como parte de la NIC 18, porque dice, en el caso de los ingresos por venta, se va a considerar ingreso como tal cuando cumpla los 5 criterios. ¿Cuáles son? ¿No? Que el ingreso se pueda medir confiablemente, que pueda ser probable, que se haga transferido riesgos y beneficios, que el costo pueda ser medido también confiablemente, ¿no? Aquí está. Vamos a verlo aquí, vamos a leerlo textualmente para que lo puedan ver. Dice, ¿no? Ahí está. Ha transferido riesgos y beneficios, no conserva ninguna implicancia en la gestión de los bienes, el importe de los ingresos se medido confiablemente, se pueda obtener los beneficios y los costos también sean medidos con fiabilidad. Como sabemos, eso estaba contemplado antes en la NIC 18, antes que fuera derogada por la NIF 15, ¿no? Entonces, esta norma ha traído a colación nuevamente esos criterios, esos requisitos para un poco alinear y orientar al microempresario a cómo reconocer ingresos. ¿Qué pasa si soy una empresa que presta servicios? Bueno, recuerden que teníamos antes de llegar la NIF 15 la medición de ingresos en función al costo incurrido, en función al ingreso y en función a la inspección. Bueno, esto también nuevamente ha sido traído aquí a colación
por esta norma, ¿no? La proporción de los costos incurridos sobre los costos totales, la proporción del servicio o, o contrato que se viene realizando, las inspecciones, ¿no? Y adicionalmente ha dicho, vas a reconocerle en función a cuotas de vengadas, ¿no? Si obviamente, si has quedado en que vas a facturar en función a unas determinadas cuotas, pues, bueno, lo puedes hacer, puedes reconocer el ingreso en función a él, ¿no? Y en el caso, obviamente, de los otros ingresos, simplemente lo vas a reconocer cuando la partida esté recibida o por recibir. A diferencia de los otros marcos contables, en NIF para plenas tenemos una NIF 15 muy detallada, ¿no? Con un modelo de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos. En el tema de la NIF para pymes tenemos una sección que habla de ingresos, que está en proceso de modificatoria. Sabemos que se va a emitir una tercera versión de la NIF para pymes, en la cual se está incorporando ciertos aspectos de la NIF 15 en ella y por tanto van a marcar esos dos marcos contables superiores, van a marcar su diferencia con este marco para las microempresas. Y ante como pre-final, tenemos el tema de los arrendamientos, ¿no? Aquí la norma dice son derechos de uso de los activos. Ha querido un poco coger la norma de la NIF 16 con el término derecho de uso y ha considerado, esto fue también una sugerencia de la Junta, ¿no? La denominación contratos con opción de compra, ¿no? Y contratos sin opción de compra. Entiéndense que los contratos con opción de compra son los famosos arrendamientos financieros y como son activos de la compañía, los deberían tratar bajo la cápita de lo que dice la propiedad, planta y equipo. ¿Y qué pasa cuando tengo contratos sin opción de compra, que antes eran los arrendamientos operativos? Bueno, acá dice que se debe considerar como gasto. En NIF plenas sabemos que la NIF 16 no tiene ese tratamiento, ¿ok? Para el caso del arrendatario. En el caso del NIF para pymes, sí hay este tratamiento en financieros u operativos, ¿no? Y un gasto de forma lineal, pero acá solo dice de forma de gasto. Entonces la pregunta es, ¿qué gasto? Gasto de vengado, gasto lineal proporcional. Y les pongo un caso, ¿no? Si la compañía ha celebrado un contrato de alquiler de su oficina en la sede de Arequipa, cuya vigencia es de 3 años, las cuotas de 2023, es decir, de marzo a diciembre, son 3.500 mensual, a partir del 24 son de 5.000, de enero a diciembre, y hasta terminar el contrato son de 7.000. La pregunta es, ¿debería reconocer un gasto lineal por los 36 meses? O un gasto de acuerdo obviamente al tema del devengado y al tema del documento que voy a recibir, ¿no? Entonces aquí, si bien es cierto, la norma no lo dice, pero si me voy al lado del pasivo financiero que estamos viendo, hablamos siempre de documentos, ¿no? Documentos o eh, por pagar. Entonces, yo realmente me atrevería a decir que estaríamos, digámoslo así, o deberíamos reconocer un gasto, en este caso en el 2023 por 3.500 soles mensuales, ¿no? Entonces no podríamos hacer un gasto lineal, un gasto uniforme durante los 36 meses, como si lo dice la NIF la NIF para pymes, ¿no? Acá simplemente nos dicen gasto. ¿Ok? Y finalmente tenemos la aplicación por primera vez a la norma peruana de información financiera. ¿Qué pasa cuando estoy aplicando por primera vez las NIF? Sabemos que en la sección 35, la NIF para pymes, se habla cuando se adopta por primera vez la NIF para pymes. Sabemos que en la norma plena hay una NIF 1, adopción por primera vez a las normas internacionales de información financiera. Esta norma tampoco no ha querido ser esquiva, ha entablado o ha establecido un acápite cuando se aplica por primera vez la norma peruana de información financiera, y lo que se dice es que se tiene que hacer una declaración explícita y sin reserva de la misma, que debe presentarse un estado financiero de apertura al momento de la transición, que puedes utilizar el tema de la revaluación, ojo ahí, solo para un efecto de costo atribuido, ¿no? Que se tiene que hacer una revelación de la transición en una nota especial que hagas a los estados financieros y obviamente una conciliación de los estados financieros básicamente en el tema patrimonial cuando tú decides adoptar por primera vez. Pregunta, si yo he venido
adoptando NIF para pymes porque no había marco y ahora me corresponde NIF, norma peruana de información financiera para microempresas, puedes bajar, ¿ok? Podrías bajar en ese caso, pero te aplicando esta, este acápite de la adopción por primera vez a la norma Perú, ¿ok? Pero no es que, digamos así, dejes de aplicar, oye, ya aplico por primera vez este año y el año siguiente no. Una vez que adoptes la norma peruana de información financiera, la tienes que aplicar de aquí en adelante sin reservas y de manera explícita. Es decir, no hay forma de salirse de la norma como tal. ¿Ok? Bueno, sabemos que en la norma plena y en la norma para pymes hay ciertas exenciones y excepciones que establecen cada uno de los marcos. Bueno, acá obviamente lo único que se ha considerado es el tema de la revaluación para efecto del costo atribuido, porque sabemos que la revaluación no está permitida como tema de propiedades, planta de equipo y como modelo posterior de las mismas. ¿Ok? Bueno, esto es, digámoslo así, de manera sucinta, de manera resumida, ¿ok? Esta norma peruana de información financiera y su comparativo con lo que establece la NIF para plenas y la NIF para pymes, ¿ok? Entonces, quedo atento a cualquier duda, pregunta o consulta que se vaya a realizar. No sé si estás, Julio. A ver, si vemos interesantes interrogantes, ¿no? Que nos deja todo este marco normativo, ¿no? Tal como lo presentabas al inicio, ¿no? De la exposición. Digamos, ¿cuáles son los principales beneficios, ¿no? De adoptar las NIF en las empresas peruanas? Bueno, podríamos decir que los beneficios serían la transparencia económica o de los hechos económicos de una entidad. Sabemos que las microempresas, ¿no? Muchas veces no cuentan con un contador, digamos así, de cabecera. Lo que tienen es un declarador de impuestos, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque no tenían, digamos así, esta obligación de alinearse o de cumplir con algún marco contable. Hoy las microempresas, con la adaptación de esta norma y con la regulación como tal, están de una u otra forma obligadas, ¿no? A cumplir con un marco que, si bien es cierto, no estaba contemplado como tal, podías usar cualquiera de los dos, pero no lo hacían. Hoy, digamos, sí, se está cumpliendo y se está obligando a que las microempresas lleven este marco contable especial, súper básico, súper sencillo, pero que permitan de una u otra forma la transparencia económica. Los bancos incluso van a exigir, entiendo yo, que cuando un microempresario les toque la puerta para pedir un financiamiento, le diga, ok, quiero tu estado financiero, pero basado en esta norma peruana de información financiera. Muy bien. A ver, interactuando acá con los participantes, ¿no? Emilio Sáenz, buenas noches. Bueno, un colega, ¿no? Del Colegio de Control Público de Jamarca nos consulta o te consulta, ¿no? ¿Qué marco normativo deberían aplicar los colegios profesionales, dice, para la elaboración de sus estados financieros? Buena pregunta. Y ahí, bueno, no sé si me permiten a nivel de junta decirlo, estamos en un proyecto de elaboración del marco contable para los colegios profesionales, ¿no? En este caso para los colegios de contadores, ¿no? Porque sí hemos visto que hay una diversidad de marcos, ¿no? Hay colegios que están incluso bajo NIF, plenas, otros obviamente que hablan simplemente sobre un reconocimiento bajo percibido, ¿no? Y hay otros que están bajo el tema del devengado, entonces no hay un marco definitivo como tal, ¿no? Entonces lo que queremos a nivel de junta es alinear y que todos apliquemos un marco contable alineado obviamente a lo que corresponda, porque recuerden que los colegios profesionales, si bien son entidades de derecho público, ¿no?
entre comillas, su afán no es lucrar, ¿no? Sino que obviamente es dar un beneficio, en este caso a los agremiados, y por tanto, si bien es cierto, ni plenas, ni pymes y norma peruana de información financiera están hechas para entidades lucrativas, podríamos alinearlos hasta que salga la norma para no lucrativas, ¿no? Hasta que salga, podríamos alinearnos a cualquiera de estos tres marcos contables, ¿no? Pero se va a trabajar, ¿no? Junto con el Comité Técnico Nacional de NIF y otros comités, la elaboración de este manual para los colegios profesionales. Muy bien, entonces, digamos, ¿no? Para la microempresa se aplicará a partir del próximo año 2025, entiendo, la norma peruana de información financiera para las medianas y pequeñas, las NIF para pymes, y la gran empresa, bueno, las NIF plenas, ¿no? Y acá nos consultan, dicen, ¿no? Buenas noches. ¿Será aplicable en el sector público, dice, sabiendo el desorden que se encuentra, ¿no? Y en el sector público, como sabemos, hay otro marco normativo, ¿no? Sí, es correcto lo que dice Julio, ¿no? Recuerden que el sector público, que no son, obviamente no me refiero a las entidades que realizan actividad empresarial bajo el ámbito de FONAFE, ¿no? Sino las otras entidades, municipalidades, ¿no? Ministerios, cosas por el estilo, ellas tienen que aplicar de manera obligatoria el marco de NIC-SP, Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público. Incluso hace un par de semanas, el MEF, creo que no sé si era un comunicado o un boletín, donde incitaba, o perdón, invitaba, mejor dicho, a las entidades públicas al cumplimiento de las normas SP, porque recuerden que ya han tenido un tema de saneamiento y de sinceramiento, ya está ese aspecto, y entiendo yo que a partir de este año 24, creo que lo van a hacer de manera gradual, ¿no? Las entidades del sector público ya tienen que aplicar las NIC-SP, ¿no? Si no mal recuerdo, permítame, creo que por aquí le tomé una captura justo a ese, a Comunicado. ese, digamos, sí, comunicado que emitió el MEF al respecto, ¿no? Donde digamos así, se obligaba a las entidades eh, a presentar, ¿no? O mejor dicho, alinearse a las NIC-SP. No lo tengo, pero por ahí sí lo consigo, se los hago llegar. Ya. Muy bien, entonces, independientemente nos preguntan si del régimen tributario en el que se encuentran, ¿no? Eh, las NIF se entiende que se aplican de acuerdo a los ingresos, ¿no? ¿Sí? ¿Es Ujú. cierto eso? Claro, recuerden que aquí lo que ha hecho el Consejo Normativo es decir, las empresas que tienen ingresos menores a 150 UITs, ¿no? Entiéndase que si bien es cierto, no ha dicho una definición de qué es ingreso, ¿no? Entiéndase que son los ingresos de actividades ordinarias. Por tanto, si bien es cierto, sabemos que hay tratamientos tributarios para diversos regímenes, eso es para el mundo tributario. Para el mundo contable, lo que prima es lo que está estipulado por el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Bueno, una pregunta también que nos hacen llegar, ¿cuál es el papel de los organismos reguladores en la implementación y supervisión de las NIF en el Perú? Esa es una buena pregunta y eso es algo que también se lo hemos preguntado a MEF, ¿no? Al MEF. ¿Qué va a pasar ahora que, digamos, ya tenemos como que todo el circuito normativo contable completo, ¿no? Si bien es cierto, las entidades supervisadas, reguladas, tienen a SMB detrás, ¿no? Que el resto de entidades no hay un ente que supervise o que controle o que verifique la aplicación de las normas, tanto la norma para la información financiera como la norma PYMES. No hay nadie que supervise. Entonces, entiendo yo que falta eso. Obviamente, el Consejo no lo puede hacer porque creo que por las facultades legales que tiene no es un ente sancionador, ¿no? Entonces, creo que se va a buscar, entiendo yo, en algún momento quién va a ser el ente que controle a estas empresas no supervisadas al cumplimiento de los marcos contables que están vigentes en el país, ¿no? A la fecha dice, se tiene un diagnóstico, digamos, un estado situacional de cuántas empresas, digamos, ¿no? O los contadores, ¿no? Están presentando información financiera con los NIF para pymes.
Podríamos pedirle información a SUNAT. Recuerden que en la declaración jurada del año 22, SUNAT en el formulario virtual de renta anual colocó una casilla al inicio donde decía que informaras qué marco contable estás aplicando, NIS plenas o NIS para pymes, ¿no? Podríamos pedir esa información, pero sabemos que no va a ser del todo, no va a ser real, porque muchas empresas no están bajo ningún marco contable y tuvieron que marcar cualquiera de las dos opciones, ¿no? Entonces podríamos hacer incluso que hemos buscado mecanismos, creo que hay una encuesta de INEI que se llena todos los años, que van a la gran mayoría de empresas, ¿no? Entonces por ahí podríamos incluir una pregunta en esa encuesta sobre el tema del marco contable, que digamos así, podría ser más real que lo que podríamos obtener si pedíamos información al fisco, ¿no? Como repito, tengo experiencia de contribuyentes o de empresas pequeñas que decían, oye, yo no estoy en ninguno de los dos marcos, pero he marcado pues cualquiera, ¿no? He marcado ni pymes, ¿no? Porque Era obligatorio marcar por cualquiera, o sea, por exacto, uno de los ¿no? dos. Entonces, sí, pues, pero entonces, por eso vamos al hecho, ¿no? Si pedimos la información, nos van a decir, oye, tantas cantidad de empresas aplican plenas y cuántas pymes. La pregunta es, ¿la aplican en la realidad? ¿No? O simplemente por cumplir o por llenar el formulario marcaron cualquiera de ellas, pero no significa que en la práctica lo estén haciendo, ¿no? Y en todo caso, si no han cumplido, digamos, hay alguna responsabilidad por parte de los gerentes, ¿no? Y los contadores. Hay responsabilidad, pero no creo que hay sanción, porque como hemos indicado, no hay un ente sancionador. Y por ahí se dijo, oye, pero si le informaste algo a SUNAT que no es verdad, le estás mintiendo al fisco, ¿no? Sí, pero como esa pregunta no determina ningún tema tributario, no te hace bajar o incrementar tus bases para efectos fiscales, entonces entre te comías, no hay ninguna no hay un perjuicio al fisco, ¿no? Entonces, no podríamos aplicar ninguna del Código Tributario como sanción al respecto, ¿no? A ver, hay una pregunta bueno, que le pregunté acá a la inteligencia artificial, ¿no? Y dice, ¿no? Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cuál es el procedimiento de adopción para las NIF, dice, por parte de una empresa? Entiendo que primero hay la sección 35 o la NIF 1, ¿no? Que es lo primero, ¿no? Que se debería, ¿no? Implementar, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico, ¿no? De qué normas estoy cumpliendo o qué estoy haciendo como empresa que está alineado al marco contable, ya sea plena, pymes o peruana de información financiera, un diagnóstico, ¿no? En qué estoy cumpliendo y en qué no. Y después de ese diagnóstico, ya entrar a la fase de implementación, ¿no? Dependiendo del marco que sea, si tienes plenas o pymes, hay una serie de exenciones y excepciones al respecto. Si hay un tema de norma peruana de información financiera, no hay eso, es mucho más sencillo y podrías tomar incluso hasta un avalúo para determinar un costo atribuido, si es que no lo tuvieras. Entonces, pero yo pienso que la secuencia es esa, diagnóstico y después la fase de implementación, ¿no? A ver, digamos, ¿hay más similitudes o más diferencias entre el marco normativo contable vigente en el Perú? Eh, Esta norma peruana ha sido tomada de la NIS para pymes. Entonces, mucho de la NIS para pymes está en esta norma y recordemos que la NIS para pymes nace de la de la NIS plenas. Entonces, pero obviamente cada uno con ciertas particularidades al respecto. Eh, Hay muchas similitudes y las diferencias son pocas, creo yo, ¿no? Eh, Recuerda que esta norma peruana no tiene todos los componentes que tiene tanto pymes como plenas, ¿no? Por ejemplo, el tema de costos por préstamos, el tema de pago basado en acciones, el tema de consolidados, cosas por el estilo, no hay, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un tema de similitudes, pero las diferencias son bien marcadas en este marco, ¿no? Claro, en la medida que se han elaborado sobre la base de las disciplinas, ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, José Luis nos pregunta acá, dice, si se adoptan las NIF para pymes, ¿tengo alguna multa? Y si la adopto, dice, ¿qué beneficio tendría, no? Bueno,
A ver, como hemos dicho, no hay multa, no hay sanción hasta ahora, hasta el momento, ojo, no sabemos qué va a pasar más adelante. Y si me afilo, pues voy a tener un beneficio de que tienes transparencia en tus operaciones. Y recuerda que los bancos ahora te exigen, independientemente de seas micro, pequeño, lo que fueras, te piden siempre una opinión de un tercero o un proceso de adecuación a cualquier marco contable. Entonces, entiendo yo que los bancos ya conocen de esta norma. Obviamente no te la pueden exigir porque entra en vigencia recién en el 2025, ¿no? Pero llegado el momento, cuando tú le toques la puerta al banco y le quiero que me prestes plata, te va a decir, ok, quiero tu información, pero bajo la norma peruana, o bajo la norma pymes, o bajo la norma plena, ¿no? Entonces yo no creo que el banco se atreva a darte un préstamo si no tienes información, ¿no? Bueno, frente al reto actual, ¿no? Que hay de los contadores de asumir todos estos marcos normativos contables, digamos, ¿cuál debe ser qué actitud debemos tomar frente a ellos, ¿no? Ujú. Sí, el reto es capacitarse, una capacitación constante. La Junta de Decanos, si bien eso tiene estos webinars, tiene una serie de capacitaciones que dicta. El año pasado tuvimos el programa de formadores en para pymes. A finales del año hemos tenido el programa de formadores en IGCP, ¿no? Este año vamos a trabajar en una serie de programas de formación para los agremiados, para las universidades, ¿no? Para los institutos, porque esa es nuestra labor, ¿no? Como Junta de Decano, nuestra labor es obviamente ayudar en la difusión de los marcos contables existentes y estamos trabajando en ello, ¿no? Bueno, no hay más preguntas por aquí. Bueno, se agradece, ¿no? Por la participación a todos los miembros contadores públicos a nivel de Perú. El mensaje que nos deja Mario, ¿no? De capacitarnos continuamente en estos temas digamos, van a, nos van a acompañar, ¿no? Y han venido a quedarse por muchos años, ¿no? Y eso sin contar, como decía en parte de la presentación Mario, viene también las normas para entidades sin fines de lucro, las normas de marco normativo de sostenibilidad, de cambio climático y una serie, ¿no? De normas, ¿no? Que se aprobarán en algún momento en el Perú, ¿no? Sí, así es. Vienen una serie de cambios, vienen nuevas normas. En NIS plenas tenemos la NIF 18, la NIF 19. En NIS para pymes se viene la tercera versión de la NIS para pymes. Se viene esta nueva norma peruana que entra en vigencia en 2025, pero la pueden adoptar ahora en el 2024. Así que se viene la norma para microempresas, para no lucrativas. Se vienen, bueno, ya están vigentes las normas de sostenibilidad. Entonces, contadores hay para rato, ¿no? Si bien es cierto, por ahí están asustados por el tema de la inteligencia artificial o cosas por el estilo, no creo que estos, por más conocimientos que puedan tener, puedan suplir el análisis o la crítica que pueda hacer, el análisis crítico que pueda hacer el contador. Eso simplemente es competencia de nosotros. Bueno, entonces se agradece una vez más la participación. Agradecemos a la Junta de Decano del Colegio de Contadores Públicos del Perú por darnos este espacio, el Comité Técnico Nacional de NIF. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.